Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 26 de Tecnología y Sociedad. Este programa que se hace para YouTube y se hace para nuestra radio, la Radio Murialdo, sale todos los miércoles a las 18 horas de Argentina. Estamos viendo en los últimos programas este libro que se llama Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital. Un libro de Santiago Bilinski y vamos analizando, vamos recorriendo sus páginas. Actualmente estamos viendo el capítulo número 4. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, el programa hoy va a ser un poquito más largo, pero vamos a terminar con el capítulo 4, analizando un poquito el capítulo 4 que se llama Cómo prepararse para el trabajo del futuro. Y nos vamos a preguntar si es que ya no importa tanto tener experiencia para los nuevos trabajos, si es que es más fácil conseguir nuevos trabajos con la flexibilidad en vez de la experiencia, si es que las personas necesitarán aprender a manejarse con la incertidumbre para conseguir nuevos trabajos, porque claramente el cambio es tan brutal, tan increíble que nunca sabemos lo que viene y entonces la incertidumbre parece ser una condición necesaria para los nuevos trabajos. Otra cosa que nos vamos a preguntar es sobre el papel que tiene la capacidad de experimentación en los nuevos trabajos. Si además tendremos que competir con las máquinas o nos vamos a tener que asociar con ellas. Si hay profesiones que van a desaparecer, cuáles son y cuáles son las que se van a transformar, cuáles son las que se van a transformar más. Y finalmente nos vamos a preguntar sobre el rol que tiene el trabajo en nuestras vidas, en el futuro cercano, si es que ese rol va a cambiar. Bien, vamos a la intro. Antes de comenzar, debemos agradecer a nuestros auspiciantes, en primer lugar a Omar Durán, que este es el segundo mes que nos auspicia. Muchas gracias, Omar. Estos auspicios nos ayudan a pagar los gastos que derivan del mantenimiento de nuestro canal de YouTube y del programa de radio que sale, recuerdo, en Radio Murialdo, todos los miércoles a las 18 horas de Argentina. Además debemos agradecer a Benu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ANMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe, virus, cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y al sudor. No probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Benu 261 60 60 893. También nos podés seguir en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. Antes de comenzar con el contenido nuevo, recordemos que en el programa pasado terminamos ilustrando con un ejemplo de los Juegos Olímpicos. En ese ejemplo decíamos, supongamos que te notifican que has sido seleccionado para los próximos Juegos Olímpicos, pero no te dicen en qué especialidad vas a competir. Entonces te tenés que preparar, pero la especialidad te la van a decir un día antes. Entonces no podés prepararte para una especialidad determinada. ¿Por qué hacíamos este ejemplo? Porque, bueno, en este caso tendrías que elegir prepararte en cosas que te sirvan para todas esas posibilidades, para todas esas especialidades. Por ejemplo, fuerza, precisión, velocidad. Tal vez esas son las cuestiones donde te tendrías que preparar para que te sirvan para todos los Juegos Olímpicos. Claramente, siempre te podrías preparar mejor si supieses exactamente cuál va a ser la disciplina en la que vas a competir, pero resulta que no es posible que te enteres antes. Bueno, esto es lo que sucede con el trabajo en el futuro. Como no sabemos, no tenemos la menor idea de cuáles van a ser los cambios, sí estamos seguros de que las cosas no van a seguir como están hasta hoy. Pero lo cierto es que estamos seguros de que van a cambiar, pero no estamos seguros hacia dónde van a ir. Hasta hoy, cuando hablamos de los requisitos para postular un empleo determinado, casi siempre figura la palabra experiencia dentro de los requisitos de forma casi siempre seguida de la palabra excluyente. Experiencia excluyente. O sea, es necesario tener experiencia. Pero, pensando hacia el futuro, ¿cómo tener experiencia en los empleos nuevos que todavía no existen? Hemos dicho
Hablamos de aquel estudio de Oxford de 2013, donde nos decían que la mayoría de los oficios, como hoy los conocemos, van a desaparecer. No daban una cantidad de años, pero decían en el futuro próximo. Y lo cierto es que hemos visto, además, cómo muchos de los oficios fueron desapareciendo. Ahora, ¿de qué nos sirve tener experiencia? O si bien nuestra experiencia es en un área determinada y resulta que el trabajo que no sabemos cómo va a ser, la experiencia no nos sirve mucho. Entonces, tal vez lo más importante es tener flexibilidad, pero sucede que venimos nosotros de un mundo que progresaba lentamente, y donde el pasado era la mejor base para predecir el futuro. O sea, el asentarse en el pasado y en la experiencia nos daba una ventaja notable, una ventaja competitiva con respecto a otros, el hecho de tener experiencia. Pero la aceleración del cambio altera completamente esta lógica. Con la experiencia también puede venir una falta de flexibilidad, y lo que hoy necesitamos es flexibilidad. Si se posee experiencia y flexibilidad, mucho mejor. Podemos ser buenos candidatos para un futuro empleo si poseemos las dos cosas, pero casi siempre el convertirse en un experto se paga con cierto dogmatismo. Todos los que nos hemos ido especializando en alguna cosa aprendemos a hacerlo de determinada manera y nos resulta difícil ajustarnos a los nuevos modos. Entonces, claramente, el fin de la experiencia no quiere decir que no necesitamos experiencia, sino que va a ser secundaria la experiencia en estos nuevos empleos. Lo que va a necesitarse más es flexibilidad. Si pudiéramos tener las dos combinadas, cuestión prácticamente imposible, sería mucho mejor. Pero creo que en el futuro se va a preferir la flexibilidad. Otro tema es la incertidumbre. Dice Bertrand Russell, el problema del mundo es que los estúpidos están seguros mientras que los inteligentes están llenos de dudas. Esto que dice medio irónicamente, medio humorísticamente, es una cuestión cierta. Mientras más comprendes un problema, mayor cantidad de incertidumbres tenés. Aquel famoso solo sé que nada sé, hoy se hace patente, sobre todo con tantos cambios. Nosotros nuestro sistema educativo nos prepara para certezas. De hecho, cuando estudiamos matemáticas, se le da una gran importancia a la aritmética, a la geometría, al álgebra, al análisis matemático. Pero no se le da tanta importancia a otras disciplinas que nos ayudan a enfrentar esas incertidumbres, ese no saber cómo va a ser la realidad del futuro inmediato, que son la estadística y las probabilidades. Esa estadística, esas probabilidades generalmente se estudian mucho menos que el álgebra, el análisis matemático, la aritmética, la geometría. Las cuestiones azarosas muchas veces no lo son tanto. Si nosotros arrojamos un dado, vamos a ver que tenemos una posibilidad en 6 de que salga un número. Supongamos que arrojamos un dado y tenemos una posibilidad en 6 de que salga el número 1. Pero si arrojamos 2 dados, vamos a ver que el 1 es imposible que salga. El 2 es posible, pero tiene una sola posibilidad de salir, que salga 1 en los 2 dados. Si nosotros analizamos las probabilidades, un número que tiene altas probabilidades de salir es el número 7. Tiene más posibilidades que el 2 y tiene más posibilidades que el 12, porque el 12 también solo tiene una sola posibilidad de salir, es decir, que salgan 6 y 6. Todas las otras probabilidades cambian y vemos que hay números que tienen más probabilidades. Y cuando las posibilidades aumentan, el cálculo probabilístico resulta ser mucho más útil. No tener certeza no significa que no podamos intentar predecir. Sin embargo, la mayoría de nosotros les resulta difícil tomar decisiones incorporando el azar y las probabilidades como variable. A veces tendemos a creer que hay más azar que el que realmente hay en una realidad determinada. Es decir, creemos que el azar es más, porque no estudiamos este tema de las probabilidades y las estadísticas. Claramente, porque no se puede estudiar permanentemente y frente a las decisiones cotidianas todas las posibilidades, o hacer un estudio estadístico de cada una de las decisiones que vamos a tomar. No podemos hacerlo. Para buscar un cierto equilibrio hay que aprender a manejarse con las probabilidades, no depender tanto del azar. Pero, insisto,
no se pueden andar haciendo cálculos de probabilidades permanentemente. Para eso necesitamos la experimentación, necesitamos la capacidad de experimentación. ¿Por qué? Porque las probabilidades no se pueden estar, las probabilidades y las estadísticas no se pueden estar convocando permanentemente. Sería una cuestión complicada en cada decisión cotidiana estar analizando con un cálculo de probabilidades o realizar estadísticas para cualquier cosa. Santiago Vinicky habla en su libro del ejemplo del pato de juguete. Si nosotros miramos una imagen de un pato de juguete o miramos un pato de juguete amarillo, de esos clásicos, en vez de largarlo al agua simplemente y ver si flota en una bañera, lo podemos probar en un ambiente más reducido. Esto se puede aplicar a otros ámbitos de la vida, a las decisiones importantes. Por ejemplo, voy a lanzar un nuevo producto. O por ejemplo, voy a dejar mi trabajo para dedicarme a un emprendimiento. Es muy arriesgado ir directamente lanzarse a la piscina, a la pileta de golpe. Puedo hacer experimentos, construir experimentos en pequeña escala. Sea cual sea el resultado, podemos cambiar alguna de las variables y reformular el experimento si no nos funcionó. O inclusive tratar de cambiar variables para perfeccionarlo el experimento. Y ese experimento tiene un costo menor que si directamente nos lanzamos al emprendimiento total, a fabricar un producto masivamente. Tal vez no necesitamos hacerlo y tenemos que reducir el campo de experimento, experimentar con un pequeño producto en una muestra de población reducida y ver si eso va a funcionar. Bueno, esto puede suceder en decisiones también importantes de nuestra vida. En definitiva, estamos experimentando dentro de cada decisión. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos una carrera universitaria, empezamos a experimentar. Por ejemplo, si antes de elegir la carrera universitaria vamos a visitar a un profesional que se dedica a lo que vamos a hacer y lo visitamos y vemos de qué se trata y vemos si nos gusta, y después en las prácticas que se hacen, justamente esas prácticas que se hacen en las universidades son para experimentar, no solo para aprender, sino para experimentar y ver si lo podemos hacer bien, cómo se hace, a un costo menor, digamos. Si vamos a dar clase, por ejemplo, yo que soy docente, si vamos a dar clase en un grupo reducido, con un contenido específico, con el control de otro docente experimentado, bueno, tenemos menos probabilidades de meter la pata, y si metemos la pata lo podemos corregir y de paso aprendemos. El miedo es un problema a la hora de tomar decisiones, pero la experimentación nos puede dar más seguridad y menos miedos. El menor costo también reduce el miedo, y si el experimento fracasa, siempre estamos aprendiendo igual. Lo que tenemos que ver es también cuánto costará ese experimento. El experimento tiene que ser lo suficientemente reducido para que no nos cueste tanto que nos arruine la experiencia o la decisión. Vamos a hablar ahora del superpoder del centauro. Desde hace mucho tiempo, las prótesis que se están desarrollando para prótesis humanas, para el cuerpo humano, sensores, exoesqueletos, etc., todas esas prótesis pueden ayudar y en algunos casos no solo suplantar determinados miembros o órganos humanos, sino que además lo pueden potenciar al hombre. De hecho, se han dado situaciones en las que los atletas olímpicos discapacitados, ayudados por prótesis, han tenido mejor rendimiento que los que no son discapacitados. Esto nos hace pensar, ¿qué pasa si no hablamos de discapacitados? Si las personas, perfectamente con todas sus capacidades, pudieran ser ayudados por máquinas. Hay un tema moral, pero ya se están dando casos en gente de que se automutila para hacerse poner una prótesis que le da mejor rendimiento, por ejemplo, para tocar la batería. Vamos a recordar de un caso que hemos mencionado varias veces. ¿Se acuerdan que yo les conté que la máquina Deep Blue le ganó a Garry Kasparov en ajedrez, el campeón mundial de ajedrez? Entonces, cuando le ganó, Garry Kasparov, que es un tipo temperamental, se enojó mucho, dijo que le estaban haciendo trampas, pero bueno, después reflexionó
y se dio cuenta que se podía ayudar de una máquina, si un ser humano y una máquina se asociaban para jugar al ajedrez, podían obtener mejor resultado. De hecho, él inventó una disciplina que denominó ajedrez centauro. Por eso el título de esta sección es El superpoder de los centauros, ¿no? Ajedrez centauro, mitad hombre, mitad máquina, sería en este caso. No el centauro mitad hombre, mitad caballo, sino el hombre montado sobre una máquina, digamos, por así decirlo. El hombre ayudado por una máquina o la máquina ayudada por el hombre, como ustedes prefieran. En estos sistemas, por ejemplo en el ajedrez centauro, no gana el mejor programa, no gana el mejor jugador humano, gana el mejor equipo, el mejor conjunto de programa y jugador humano. Así esta situación la podemos aplicar a ámbitos laborales, por ejemplo. Comparemos un abogado humano con una máquina que sea capaz de analizar toda la jurisprudencia, todas las leyes, conociendo los fallos anteriores de los jueces, toda esa información en una inteligencia artificial. ¿Sería más potente la inteligencia artificial en algunos casos? Ciertamente. ¿Sería más potente el abogado en otros casos, sobre todo en lo que se trata de interacción humana, mediación y ese tipo de cosas? Correcto. Pero los dos juntos se potenciarían mucho más, con más posibilidades de ganar. Imagínense que el abogado además pueda fijar una estrategia en base a el juez que le toca, por ejemplo, o sea, poder analizar los fallos anteriores, un montón de cosas que sin la ayuda de la máquina le serían muy difíciles. Entonces, es ahí donde ese conjunto puede potenciarse. Muchas veces el problema es el ego, es decir, no quiero asociarme con una máquina para no dejar de ser la estrella, no dejar de ser yo el experto que resuelve esto. Pero recordemos el ejemplo del campeón mundial de ajedrez, que comprendió, después de darse cuenta de que el estrellato lo iba a perder de todas maneras, comprendió que si se asociaba con una máquina podía obtener mejores resultados. Veamos ahora el tema de los robots y las conductas propiamente humanas. Bilinkis habla en su libro de una situación que le tocó vivir con la pérdida de su tarjeta de crédito. Perdió su tarjeta de crédito y una buena persona lo encontró y se la devolvió esa noche en su casa, se la dejó esa noche en su casa. ¿Qué pasó? A él le entró la duda de si en ese periodo que él no tuvo la tarjeta de crédito, alguien la pudo usar. Entonces llamó por teléfono a esos servicios que tienen la tarjeta de crédito, pero claramente ya era de noche. Y entonces atendía a una máquina que le decía, si usted tiene tal problema, pulse 1, si tiene otro problema, pulse 2. Y ninguno de esos problemas entraba esto que él quería saber, si su tarjeta había sido usada en esas últimas horas. Finalmente se contactó, después de mucho insistir, con un ser humano. Y ese ser humano le contestaba con una voz metálica, con una voz mecánica, casi. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 13 a 22, no sé, pónganle. Fuera de esos horarios, utilice la web para resolver. Es decir, lo había atendido una persona, pero le estaba contestando como una máquina. Cuando nuestro verdadero valor es lo propiamente humano, cuando lo que podemos aportar en esta asociación de humanos y máquinas es lo propiamente humano, nosotros queremos meternos en el campo de la máquina, queremos actuar como máquinas, queremos actuar como robots y queremos demostrar que podemos hacer lo mismo que hace una máquina de la misma manera que lo hace una máquina. Y esto nunca va a ser posible. No podemos competir con las máquinas haciéndonos como máquinas. Tenemos que asociarnos con las máquinas actuando como seres humanos. Los humanos tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si el telemarketer del ejemplo se hace más humano y más empático, se hace irreemplazable. Mientras que si actúa como una máquina, es fácilmente reemplazable. El estudio de Osborne y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el que hablamos de la Universidad de Oxford, de 2013, decía que los telemarketers eran uno de los primeros oficios en ser reemplazados por máquinas. Claro, eso ya casi está. La empatía humana y la eficiencia de las máquinas pueden potenciarse mutuamente. Las máquinas se hacen cada vez más precisas en diagnosticar, por ejemplo, tratamientos médicos. Pero si tengo una enfermedad incurable, yo preferiría que la noticia me la dé un ser humano y no
que se me emita un ticket diciendo que tengo una enfermedad incurable, que una máquina me comunique en una pantalla o con un papelito diciéndome que tengo una enfermedad incurable. Preferiría que esa comunicación me la dé un médico que sabe comunicarlo al estilo humano y que va a saber tener empatía y que me va a saber dar consuelo. Es más, quisiera estar con otro humano al lado cuando reciba esa noticia. Si esto no es así, si los seres humanos, los médicos, se comportan como una máquina, bueno, claramente estamos compitiendo en el campo en donde nunca le vamos a poder ganar a las máquinas. Por otra parte, si el médico utiliza la última tecnología de inteligencia artificial para sus diagnósticos sin perder su humanidad, me dará más confianza que un médico muy empático, pero que solo confía en su reducida capacidad, no utiliza las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que la enorme parafernalia de cosas que puede disponer, no las utiliza porque quiere ser la estrella, porque es suficientemente capaz. Bueno, finalmente me va a terminar dando más capacidad un médico empático, humano, pero que se asocia con las máquinas. Nuestra oportunidad no es competir con las máquinas, sino aportar humanidad al trabajo, a un trabajo realizado con las máquinas y no contra las máquinas. Hablemos ahora de las profesiones que tienden a desaparecer. El estudio al que hacíamos mención, Frey y Osborne, son los que hicieron este estudio de la Universidad de Oxford, dicen que las profesiones que más fácilmente o más rápidamente van a desaparecer, ya mencionamos una, el telemarketing, la contabilidad, la auditoría, la venta minorista, la escritura técnica y periodística, los agentes de venta de propiedades, los procesadores de texto y los tipistas, los conductores de automóviles y los pilotos aerocomerciales. Todo eso es lo primero que va a desaparecer. Pero más a largo plazo, el problema es que todas las profesiones están en riesgo. Si bien no todas están en riesgo de desaparecer, todas van a cambiar de una manera que alguien que no se prepare para ese cambio va a ser incapaz de ejercerla. Se puede preparar de un modo anticuado, por decirlo así, y va a ser incapaz de ejercerla. Esto parece pasar inadvertido no solo para los adultos, que tal vez no lo vivamos, este cambio, tal vez una persona que está como yo en el final de su carrera no sea muy influido por estos cambios que se vienen. Pero un chico de la generación Z, un chico que hoy tiene 16, 17 años, claramente va a ser impactado por estos cambios y parece no estar preocupándose. ¿Por qué nos decimos que parecen no estar preocupándose? Porque siguen eligiendo las carreras clásicas, las mismas carreras universitarias que se estaban eligiendo hace algunos años. Estos nativos digitales sueñan con ser contadores, sueñan con ser abogados. Y claramente estamos diciendo, bueno, estas son profesiones que van a desaparecer o van a cambiar de manera tan abrupta que ya la preparación que tienen en la universidad no les va a servir para el ejercicio o no los va a formar adecuadamente para el ejercicio profesional. ¿Qué sucede? Veamos el caso de los programadores. Los programadores comienzan aprendiendo en la universidad o en un curso y pronto, cuando se tornan capaces, dejan su universidad. Eso está pasando en Argentina. Dejan la universidad, no completan su formación académica porque lo que importa es la capacidad que han ido adquiriendo de ajustarse a los cambios, porque la universidad va más lenta que los cambios que se producen en la empresa, en las nuevas técnicas de programación, en los nuevos lenguajes que van surgiendo, en las nuevas necesidades de las empresas. Ni siquiera los más grandes vamos a trabajar de la misma forma en el corto plazo. Bueno, a mí ya me queda poquito de trabajo, pero los que están en los 40 años, probablemente les quedan 20, 25 años de trabajo, van a vivir grandes cambios. Aunque las profesiones sigan conservando ese mismo nombre, siga siendo abogado, el abogado va a ejercer su profesión de manera muy diferente. No va a ser lo que es ahora, claramente. Los escribanos, por ejemplo, nos preguntamos si van a ser necesarios en los tiempos de blockchain y NFT. No sé si están al tanto de qué es blockchain y NFT, pero
hoy existen medios digitales mucho más fehacientes, mucho más seguros, mucho menos complejos para registrar, por ejemplo, la propiedad de un elemento determinado o para registrar bienes. Claro que la seguridad es un tema complejo, porque si bien la tecnología blockchain es inviolable y podría llegar a reemplazar a los escribanos en dar fe y hasta en certificar una firma o transferir una propiedad de un elemento determinado, un inmueble o de un automóvil, esto podría hacerse por la tecnología blockchain. El tema de los sistemas de seguridad es que siguen siendo manejados por humanos. Y nuestra vulnerabilidad hace que los registros se puedan cambiar de manera fraudulenta. Es decir, el sistema es seguro, pero el punto débil es que en último de los casos las claves y todo eso para los sistemas y para mis propiedades la voy a tener yo ser humano. Y ahí es donde puede fallar la seguridad. Es de hecho en donde falla la seguridad. Recientemente alguien robó todos mis ahorros en Bitcoin. Y no puedo echarle la culpa a la tecnología de Bitcoin, y no le puedo echar la culpa a la tecnología. La culpa la tengo yo. La culpa la tuve yo por un error que cometí en las medidas de seguridad. Debemos aprender estas nuevas habilidades. Sobre todo esto vamos a hablar en el próximo programa, en donde vamos a hablar justamente del aprendizaje permanente como una de esas características necesarias para los nuevos trabajos. Pero además nos vamos a preguntar hoy, antes de terminar, ¿cuál es el rol del trabajo en la vida y cómo va a cambiar ese rol del trabajo? Así como hoy las inteligencias artificiales pueden imitar bastante bien a las inteligencias naturales, al menos en aspectos limitados. Recordemos que hemos hablado de GPT-3 en escritura, de DALL-E en el tema de producción gráfica, artística. Recientemente salió en el diario, en Estados Unidos, no sé dónde, un concurso de arte, la ganó una inteligencia artificial. Se inscribió un ser humano, pero la obra la produjo con una inteligencia artificial y los expertos votaron por esa obra, dándole el primer lugar, y resulta que la condición era que la hiciera un ser humano. Y después esa persona declaró que lo había hecho con una inteligencia artificial. Nadie se había dado cuenta. Una obra de arte realizada por una inteligencia artificial que superaba a otros seres humanos, a muchos otros seres humanos capaces. ¿Podrán alguna vez perfeccionarse tanto las máquinas que imiten la empatía o la creatividad? La creatividad parece que ya sí, la están imitando y muy bien. La empatía todavía no, pero ¿podrá suceder? Es muy probable que suceda, aunque no lo sabemos. Todo es incierto en este campo. En ese equipo integrado por hombre y máquina, a la manera del ajedrez centauro de Kasparov, ¿podrá conservar ese trabajo el valor del aporte humano? Es decir, el aporte humano podrá conservar su valor, le podrá dar valor, porque cuando enseñamos y hablamos de la dignidad del trabajo, nos referimos a que el trabajo es digno por el sujeto que lo ejerce. Ese factor subjetivo del trabajo está a punto de perderse. ¿Por qué está a punto de perderse? Porque las máquinas han avanzado tanto que están a punto de reemplazar a los seres humanos en la enorme cantidad de trabajos. ¿Quién asegura que la cantidad de puestos de trabajo que se creen será suficiente para compensar los que se destruyan? O que los humanos seamos realmente necesarios en este nuevo mundo del trabajo realizado por máquinas. Nadie nos puede asegurar que eso suceda. Este es un elemento que están viendo las grandes empresas tecnológicas, que están viendo el tema de la desocupación tecnológica y están viendo la posibilidad de crear una renta universal, una renta básica universal para las personas que no puedan trabajar. Entonces, va a haber personas que no puedan trabajar, desocupadas, supongamos el 50%, que van a seguir cobrando una renta básica universal para que puedan sobrevivir. Y además de sobrevivir, sostener el sistema, sostener el sistema en el que tengamos que seguir clicando, viendo publicidades, comprando productos con ese dinero que recibimos de ese aporte, de ese impuesto al robot del que habla Bill Gates, que las empresas... ¿Por qué? Porque las empresas van a seguir generando riqueza, tanto o más que con el trabajo como es hasta hoy.
con un trabajo que no va a tener tanto costo. Entonces, como un trabajo no va a tener tanto costo y no va a ser necesario que tantas personas trabajen, va a haber muchos desocupados y esos desocupados tienen que tener dinero para vivir, porque además es lo que asegura que el sistema siga funcionando, que las empresas que están produciendo bienes y servicios sigan vendiéndole a alguien. Nos preguntamos si tiene sentido tener personas cobrando peajes ahora con las condiciones incómodas, muertos de calor o de frío, aunque tengan aire acondicionado, en un espacio chiquitito, reducido, todo el tiempo haciendo una tarea mecánica, recibir, dar vueltas. Hoy ya no tiene sentido. Esto las máquinas lo hacen mucho mejor. Este impuesto al robot de Bill Gates vendría a ser una solución. El problema hay un problema de la población. Porque si bien las empresas necesitan de una cierta población con recursos para seguir consumiendo esa gran cantidad de productos y servicios que se van a seguir produciendo, si la población que está en desocupación, que está en paro, diría el estilo español, que está desocupada, es muy grande, las empresas no la van a poder sostener. Esto es un gran problema para las empresas. Entonces, por eso también las empresas, además de estar preocupadas por cómo van a compensar a las personas que pierdan su trabajo, están preocupadas por reducir la población. Por eso es que nosotros creemos que esto es una cuestión cultural que viene dada por la reflexión humana. No. Son las grandes empresas internacionales las que están impulsando a que haya una reducción de la población. Lo ha dicho Bill Gates, hablando de Bill Gates, en muchas oportunidades. No solo ha hablado del impuesto al robot, sino que ha hablado además de la necesidad de reducir la población. Estamos ante la posible pérdida del valor subjetivo del trabajo. El trabajo tiene un valor objetivo, que es lo que vale ese trabajo, lo que la gente está dispuesto a pagar por ese trabajo, o lo valioso que puede ser como obra, más allá de que no valga mucho dinero. Ese es el valor objetivo, pero el valor subjetivo, que es lo que le da dignidad humana al trabajo, es que es ese trabajo ejercido por un sujeto. ¿Qué sucede? Que en esta situación el trabajo va a ser ejercido no por un sujeto, sino por un objeto con pretensiones de sujeto. Y entonces la cuestión se complica, porque el trabajo como tal pasa a perder dignidad. No es que vamos a pasar a un mundo, o al menos no repentinamente, en el que no haga falta el trabajo en absoluto. Este va a ser un proceso gradual. Pero se va a dar una situación de gente que gana dinero sin trabajar y gente que gana también dinero trabajando. Se supone que esas personas que sigan trabajando van a tener una mayor cantidad de ganancia de dinero. Sí, se supone. Pero, ¿qué sucedería si esto no se da? Hay una experimentación con animales, con monos, donde si el mono hace lo que lo están entrenando para una habilidad determinada, no recuerdo cuál, si el mono hace lo que debe hacer, recibe un premio que es una rodaja de pepino. Le dan pepino a uno, hay otro al lado en la jaula del lado y hace lo mismo, le dan el pepino también al otro. De golpe, a uno de los dos, en vez de darle un pepino, le empiezan a dar uvas. Y como a los monos les gustan más las uvas que los pepinos, empieza el que recibe pepinos a no querer recibirlos. Quiere recibir uvas como el otro. Entonces, en esta situación donde, por ejemplo, algunas personas estén desocupadas y anhelen el trabajo de los otros, ya sea porque reciben más dinero o lo que fuera, o porque se sienten más realizados, y por otra parte se va a dar la situación de las personas que tienen trabajo y que van a decir por qué los otros viven sin trabajar. Todo esto, al principio, puede que la gente se vea beneficiada, o supongamos que esto pasara en cuestión de instantes, que de golpe el 50% de la población ya no tiene que trabajar y sigue viviendo. Entonces va a decir, feliz, yo estoy feliz, no tengo que trabajar, no necesito trabajar, pero eso va a durar un tiempito, porque después se va a empezar a aparecer aquella competencia de los monos con los pepinos y las uvas. Existe una alternativa. La alternativa no necesariamente es que algunas personas trabajen y otras no. Existe la alternativa de la reducción de la jornada laboral. Supongamos que en vez de trabajar
el 50% de la población y el otro 50% de la población ser subsidiada, que todos sigamos trabajando menos, pero teniendo los mismos ingresos. Uno puede decir que esto no le conviene a las empresas, pero hay una experiencia realizada por una universidad de Nueva Zelanda con una empresa que se llama Perpetual Guardian, que ofreció a sus empleados la posibilidad de cambiar la semana laboral a 4 días manteniendo el mismo salario. Es decir, en vez de trabajar 5 días, trabajan 4 días y mantienen el mismo salario. Lo esperable es una baja de la producción, porque trabaja menos la gente, pero sin embargo los resultados fueron sorprendentes, abrumadoramente positivos. La productividad subió, de modo que no hubo una merma de producción por la menor cantidad de trabajo realizado. Esta misma empresa, que se llama Perpetual Guardians, luego, un año después, decidió adoptar esta modalidad en forma permanente, que la gente trabaje menos y gane el mismo sueldo. Es posible que la gente, al trabajar de una manera más aliviada y poder dedicar su tiempo a otras cosas, pueda aumentar la productividad. De hecho, con el solo hecho de incluir máquinas en la producción, se va a aumentar la productividad. La riqueza se va a seguir produciendo. Claro, llegará un momento en que la cuestión pueda ser crítica, pero crítica en sentido que las máquinas pueden seguir produciendo riquezas sin la intervención humana o con una minimísima intervención humana, y ahí realmente estamos complicados. Pero mientras esto se dé, probablemente la alternativa no sea que trabaje la mitad de las personas y la otra mitad reciba una renta básica universal, sino que todos trabajemos la mitad. Ante esta competencia entre seres humanos y máquinas, donde parecen llevarlas de ganar las máquinas, nosotros tenemos la chance de vencer o de tener una revancha al usar las máquinas para trabajar menos, tener más tiempo para todas las otras cosas importantes de la vida, como estar con las personas queridas, divertirse, hacer deporte, bien, un montón de cosas que se pueden hacer que hoy están postergadas por el exceso de carga laboral. Si damos los pasos correctos, los robots van a ser nuestros mejores aliados en el tema laboral. No tenemos que competir con ellos, sino que nos tenemos que asociar con ellos para trabajar menos y seguir ganando lo mismo. Y las empresas tendrán que cambiar esta perspectiva de querer subsidiar a la mitad de la población para que el sistema siga funcionando. No debería necesariamente ser así. Los seres humanos, o la mayoría de nosotros, dejaríamos de trabajar. Pero esto no parece ser una desgracia. Pensemos que en la antigua Grecia el trabajo, conseguido como esas obligaciones manuales y qué sé yo, eran considerados tareas de esclavos. Los hombres libres se dedicaban a la filosofía, a la poesía, a la política o a la guerra. Pero no, esperemos que no tengamos que dedicarnos a la guerra. Pero sí podríamos dedicarnos a otras cosas. Si tenemos la suficiente creatividad, si tenemos el suficiente tiempo libre, a lo mejor el no tener trabajo no sea una desgracia. Pero para eso tendremos que hacer un cambio cultural, formarnos, y no sé si el tiempo nos da. El tiempo nos da, pero no lo estamos aprovechando para eso. En fin, hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho que hayan escuchado y visto el programa hasta aquí. La próxima semana vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Belinsky, que se llama Desafío de aprender toda la vida. De eso se trata. Antes de terminar, vamos a agradecer nuevamente a Omar Durán, quien hace posible con su aporte a este programa, y a Venu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ADMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe y virus. Cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y al sudor. No probado en animales, 30 años de experiencia para su felicidad. Venu 261-6060-893. También nos puedes seguir en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. Hemos llegado al final. Te pido que te suscribas, que comentes, que compartas con tus amigos, que nos des un me gusta. ¿Sí? Muchas gracias. Chau.